Hola mis hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga. Me alegra estar por aquí otra vez con ustedes para que hoy podamos compartir más de la palabra del Señor. Así que les invito a que disponga su corazón en este momento, en esta mañana, en este día, en este momento que usted esté viendo este video, y que podamos pedir al Señor que nos guíe y que nos hable a través de su santa palabra. Acompáñenme. Gracias, Señor, por este momento, por este tiempo que tenemos a través de la virtualidad, Padre, para conectarnos juntos como iglesia, como hermanos, Señor, para poder buscar de ti, Señor, para poder buscar de tu presencia, Señor, y buscar de tu guía para nuestras vidas, Señor, para nuestra comunidad de fe. Y te pido que seas tú en este momento, en estos minutos, Señor, pues hablándonos, dándonos más de ti. Y Señor, utilizando la predicación de tu palabra para edificar a tu santo pueblo, Dios. Gracias por el privilegio de compartir de ti. Y ayúdame, Señor, a cada día llenarme más de conocimiento de ti, de vivencias de ti, Señor, para poder compartir a otros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, mis hermanos, hoy quería compartir con ustedes una pequeña reflexión que podría llamar "Eres lo que comes". Este nombre lo quise poner porque de una u otra manera quiero apuntar a que nosotros debemos ser como Jesús. Así que si somos lo que comemos, deberíamos comer de Jesús, o deberíamos al menos comer lo mismo que Jesús comió. Y una pregunta de mi parte para usted en esta mañana sería: ¿sabe usted qué comió Jesús? ¿Sabe usted cuál era la comida de Jesús? A ver, piense allí, toma unos segundos. ¿Qué era lo que Jesús comía? Piense. Arepa no creo, porque él no era venezolano y en ese tiempo no sé si ya existía la arepa. Pero ¿qué cree usted que comía Jesús? Posiblemente pan sin levadura. En la Pascua sabemos que lo hacían. Posiblemente algún tipo de animal. Pero ¿qué comía Jesús? ¿Cuál era la dieta balanceada de Jesús? Porque yo me imagino que, a diferencia de nosotros, que a veces nos comemos una que otra comida chatarra o una que otra comida que capaz no nos hace tan bien, pero ¿cuál era la dieta de Jesús? ¿Qué dieta lo ayudaba a mantenerse fuerte? ¿Qué dieta lo ayudaba a caminar tantos kilómetros al día? ¿Qué dieta lo ayudaba a aguantar tantas horas compartiendo con gente, sanando gente, predicándole a gente, bautizando gente, haciendo discípulos? ¿Cuál era su dieta? ¿Qué era lo que comía Jesús? ¿Tomaba algún tipo de suplemento de la época? ¿O solamente tenía una dieta buena y balanceada? ¿Tenía la oportunidad de tener una dieta justa y balanceada? ¿O capaz estaba como algunos de nosotros que nos toca comer más arepa de lo que quisiéramos en el día? Bueno, esta pregunta y esto que comento es para que podamos pensar y reflexionar un poco en qué era lo que comía Jesús, qué lo hacía ser ese hombre que vino de parte de Dios a entregar su vida y hacer y cumplir todo eso que el Padre le había encomendado. Definitivamente hoy en día yo creo que, no sé, dentro de una dieta balanceada, o dentro de una buena nutrición, o de un buen desempeño físico, un buen desarrollo físico, un buen atleta, una persona que pueda estar equilibrada en su salud a nivel físico, yo creo que influye tal vez un 70%, si no me equivoco, pero así comentan los nutricionistas, que de una buena dieta, de un físico saludable, el 70% tiene que ver con la comida y el 30% con el hacer ejercicio. Algunos dicen que 80% tiene que ver con la comida y 20% tiene que ver con el ejercicio. Yo soy de las personas que yo prefiero no dejar de comer y hacer mucho ejercicio para poder compensar allí, pero definitivamente si no comemos bien, así hagamos mucho ejercicio, estamos perdiendo el tiempo y bueno, no vamos
vamos a ver tantos resultados. Si estamos en esta onda fitness, o si alguno quisiera entrar en esta onda fitness, de cuidar el templo, ¿verdad? Necesitaríamos tomar en cuenta mucho nuestra alimentación. Y eso es lo que quiero que hoy veamos un poco. ¿Cuál era la alimentación de Jesús? ¿Qué era lo que Jesús comía en su dieta balanceada? Así que quisiera que fuésemos un momento al capítulo 4 del libro del Evangelio de Juan. Le voy a invitar a que lo busque a partir del versículo 30 al 34. Si usted tiene su Biblia allí puede leerlo. Yo voy a leerlo aquí en versión NBI y dice: Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos insistían: Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. ¿Le habrían traído algo de comer? Comentaban entre sí los discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Estos son unos pocos versículos, 4 versículos, que siempre me han llamado mucho la atención y que tienen todo un contexto detrás. Básicamente Jesús había decidido ir de Judea hacia Galilea y atravesar la provincia de Samaria, una provincia que era poco concurrida por los judíos como tal, por un problema racial que había allí, había muchas rivalidades entre los judíos y los samaritanos. Pero Jesús decide en este momento pasar con sus discípulos por la región de Samaria, con un gran propósito. Ahí es donde sucede el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Jesús comienza a hablar con esta mujer, era como mediodía y venía fatigado. De hecho, en el momento en que Jesús se encuentra con esta mujer, si usted lee unos versículos más atrás de los que estamos ahorita leyendo, Jesús lo va a encontrar sentado en un pozo porque estaba fatigado del camino. Y luego aprovecha esta oportunidad para pedirle agua a esta mujer samaritana. Jesús estaba cansado, estaba sediento, era como quizás un poquito más allá de mediodía. Y por seguro, y podemos notar un poquito aquí al leerlo, Jesús tenía hambre. Incluso podemos notar que los discípulos le insistían en que comiera algo. Y yo no sé, me imagino un Jesús a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, donde ya la hora del almuerzo se ha pasado un poquito más de lo que normalmente se puede pasar. Y no solamente eso, sino que había un camino largo que habían allá atravesado, había un clima que quizás no favorecía tanto esta caminata. Y los discípulos están allí insistiendo a Jesús en que comiera algo, para que quizás tuviese un poco de energía, para que pudiese aguantar la pela de la caminata. Y encuentran a Jesús hablando con esta mujer que además, no contento con ser samaritana, era mujer. Entonces ya había un montón de paradigmas que Jesús estaba rompiendo allí. Pero hoy quiero que nos concentremos en la parte de la comida. Sin embargo, todo este contexto es súper importante. Está la comida de los discípulos versus la comida de Jesús. La comida de los discípulos era netamente física, ¿sí? Ya hay una distinción. Al leerlo allí de primer momento vemos que Jesús nos está hablando de una comida que parece totalmente espiritual, parece totalmente invisible, y que los discípulos incluso no entendían de qué estaba hablando Jesús de primer momento, porque Jesús debía tener hambre como cualquier persona normal, recordando que Jesús fue 100% hombre, y se encuentran con que Jesús no quería comer, con que estaba muy calmado. Ahora, los discípulos estaban enfocados en su comida meramente física, quizás en su pan sin levadura, con yo no sé, unos corderitos picados, unos corderitos asados y tal vez un agua de, no sé, de cualquier mata que hubiese en ese momento o agua de ese pozo en donde estaban. Y vemos a la comida de Jesús que era totalmente distinta, una comida que él menciona que es desconocida. Si nos ponemos a examinar un poquito, la comida de los discípulos, física, terrenal, totalmente. La comida de Jesús, primeramente una comida desconocida. Una comida que seguro estos discípulos no habían experimentado. Era como, yo me imagino, cuando nosotros
se nos ofrecen o vemos en algún canal de televisión o vamos a algún país y nos ofrecen una comida de otra cultura, para nosotros es una comida desconocida. Es una comida que quizás no sabemos si nos va a gustar o no quisiéramos intentar probarla, pero de primer momento es una comida desconocida. Entonces Jesús es como que les estaba hablando de una comida de otra cultura a los discípulos. Y por supuesto Jesús está hablando de una comida del cielo, una comida espiritual. Es como que le estuviese diciendo: yo tengo una comida que ustedes no conocen. Es como que hoy en día nos llegaran y nos dijeran: yo tengo una comida tailandesa que se llama no sé qué nombre. Y nosotros es desconocida para nosotros, no la hemos probado, no nos podemos imaginar a qué sabe hasta que la probemos, hasta que de verdad podamos allí gustar y saber cómo es esta comida, a qué sabe, qué nutrientes tiene, qué ingredientes tiene y si es de nuestro gusto o no. Entonces Jesús está hablando de una comida de otra cultura, de una comida desconocida, una comida del cielo. Si nos pusiéramos a pensar de primer momento, ¿por qué nosotros necesitamos alimento? Yo estuve buscando un poquito allí en internet y bueno, creo que es más que obvio, pero necesitamos alimento para tener energía para seguir adelante. Es como nuestro combustible, es como la gasolina de los carros, hablando de un tema que es muy famoso para nosotros hoy en día, la gasolina, que a veces hay, a veces no hay. Igualmente, para nosotros como a nivel de funcionamiento, nuestro combustible es la comida. Es donde absorbemos todo eso que nos hace funcionar como seres humanos. Y también viene siendo, yo lo veo también como el aceite en los carros, en las motos, tomando este ejemplo también, no sé, a nivel de motor, a nivel automovilístico y de vehículos, como el aceite, que es algo que le da larga duración al motor, es algo que lo hace mantenerse bien y tener una vida útil un poco más prolongada. Entonces, para nosotros la comida es eso, nuestro combustible y también esas vitaminas, esos minerales que nos hacen sentirnos bien al andar, no solamente andar por andar, sino que nos hacen sentirnos bien al andar. Hacerlo de una manera correcta. Entonces, todo esto, básicamente, al Jesús mostrar esta comida, nos está diciendo que esto lo trae esta comida. Esta comida hace, es ese combustible, hace las veces de combustible, pero también nos hace sentir bien. Entonces, un poquito de primer momento como chocante, porque uno se imagina una comida espiritual, una comida de un Jesús que está hablando muy del cielo. Pero al Jesús decir: este es mi alimento y yo tengo un alimento que ustedes no lo conocen, Jesús nos está diciendo que este alimento le brinda todas estas cosas. Le brinda bienestar, le brinda salud, le brinda energía, le brinda satisfacción, porque muchas veces comemos hasta estar tranquilos, hasta sentirnos satisfechos. Y cuando yo leo a Jesús diciendo que su alimento es este, yo no creo que Jesús está hablando solamente de términos espirituales. Jesús hablaba de manera integral. Y para mí, leer estas palabras de Jesús es entender que este alimento del cual Jesús está hablando, que es de otra cultura, brinda muchísimos, incluso más beneficios que el alimento del que estaban enfocados y el que estaban viendo los discípulos. Porque parece que este alimento nos da resultados a largo plazo, a diferencia del alimento o la comida terrenal de la que estaban enfocados los discípulos. Era para saciar el hambre del momento, del mediodía, para recuperar las fuerzas del que habían perdido, las calorías que habían perdido en el camino y para reponer, para seguir caminando. Pero resulta que Jesús nos está hablando de un alimento que parece saciar mucho más allá de un almuerzo, mucho más allá de un desayuno y mucho más allá de una cena. Porque la comida física es importante, pero Jesús no solamente nos está hablando de una comida que no es física y que tiene más beneficios que la comida normal, sino que nos está hablando de una comida que va primero, una comida que es prioritaria. Jesús está poniendo su alimento directamente traído del cielo, ¿sí?
es que lo está dando Jesús. Lo está dando a conocer Jesús. Lo está poniendo por encima y lo está poniendo primero que el alimento que traían estos discípulos. Y algo hermoso para ver aquí es que yo veo la intención de los discípulos. Se puede notar cuando uno lo lee que ellos andaban en el pueblo buscando comida para traer al rabí, a Jesús, a su maestro, y poder ayudarlo en su fatiga, en su cansancio. Pero aún así, cuando nosotros pudiéramos pensar que Jesús está cansado, que Jesús necesita algo de nosotros, siempre, 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 siempre es nuestro Maestro, es Jesús quien va a tener para darnos a nosotros. Es una fuente inagotable de alimento, es una fuente inagotable de agua, es una fuente inagotable de nutrientes, es una fuente inagotable de combustible y es una fuente inagotable de salud. Aun cuando los discípulos y aun cuando muchas veces nosotros también podemos tener esa intención de querer traer algo a Jesús, de poder querer honrarlo de alguna manera, yo no creo que Jesús haya visto de mala forma la intención que tenían los discípulos de ofrecerle comida. La mejor comida, me imagino yo, que tenían que haber conseguido ellos en el pueblo. Pero aún así Jesús les dice, y aprovecha este momento para enseñarles que siempre lo que Él tiene para ofrecer es mucho mejor. Porque tiene más beneficios, tiene beneficios eternos. Siempre lo que Jesús quiere darnos tiene beneficios eternos. Y qué dicha que en este pasaje nos enseña acerca de su alimento. El alimento que estaba comiendo Jesús. Y el alimento que si nosotros ingerimos, vamos a poder ser como Jesús. Más aún que estos discípulos, viendo a su maestro, por supuesto que iban a querer aprender qué rayos es el alimento del maestro. ¿Cuál es el alimento? ¿De qué está hablando él? ¿Será que alguien ya le dio comida? ¿Será que alguien ya le ofreció otra comida que no conocemos porque él está en Samaria? Pero resulta que Jesús está hablando de otra cosa muchísimo más importante, que es necesaria que estos discípulos la hicieran. Era necesaria que ellos la hicieran parte de su dieta. Pero hoy en día es necesaria que usted y yo la hagamos parte de nuestra dieta. Así que examinemos esta comida que Jesús tiene. Es una comida que Él dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. También podemos ver esta prioridad que Jesús pone en que Él estaba enfocado en lo que estaba haciendo. Yo siento que a mí me ha pasado, me imagino que a usted también, pero muchas veces cuando estamos haciendo cosas que nos apasionan, cuando estamos enfocados en un trabajo o que nos tiene muy emocionados, que nos gusta hacer, o simplemente que nos tiene estresados, que necesitamos terminar, a veces hasta dejamos de comer, se nos quita el apetito y hasta que no terminemos, hasta que no cumplamos o no nos sintamos bien con lo que estamos haciendo, no nos vamos a tomar un tiempo para agarrar y comer. Entonces yo siento que Jesús lo que le está diciendo, ya va, esto es mucho más importante que esa comida. Y aún más allá de eso, este es un alimento que sacia, es un alimento que me da lo mismo y hasta mucho más que a lo que ustedes están enfocados. ¿Por qué? Los discípulos estaban como con una actitud capaz de hacer las cosas por hacer, pero Jesús estaba haciendo algo que le apasionaba. Jesús estaba haciendo algo que era su alimento, a tal punto de tenerlo día a día presente. Y es diferente cuando hacemos las cosas por hacer a cuando las hacemos con pasión, porque nos involucramos de una manera en que pudiéramos olvidarnos por momentos de la comida. Entonces, tenemos el alimento de Jesús. Hacer la voluntad del Padre y terminar su obra. Cuando tomamos esta visión, cuando examinamos este alimento, nosotros podemos ver que hay tres cosas importantes que hay dentro de ese alimento de Jesús. Primero, ¿quién envía a Jesús? Importante, porque parece que de ahí viene una motivación súper fuerte para que eso sea su alimento. El Padre envía a Jesús. El Padre tiene una voluntad y Jesús lo que nos da a entender aquí, examinando, ¿verdad? Desmenuzando ese alimento de Jesús, es que alguien dio ese alimento. Ese alguien es el Padre. Ese Padre tiene una voluntad y esa voluntad
es aún más importante que la voluntad de Jesús. O sea, pudiéramos ir al pasaje en donde está Jesús allí diciéndole al Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Entonces vemos que esa misma persona que envió a Jesús tiene una voluntad que va por encima de la voluntad misma de Jesús como hombre. Y por último, hay una tarea, hay una encomienda que Jesús tiene y que necesita terminar. Y esa tarea podemos verla en Juan 17 cuando Él dice, he acabado la obra o he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y está hablando del hacer discípulos. Entonces, importante, ¿quién envía a Jesús dentro de esa comida? Si la desmenuzamos, ¿quién envía a Jesús? La voluntad del que envía es más importante. Y también hay una tarea para terminar antes de morir, antes de partir de esta tierra. Igualmente nosotros pudiéramos adoptar este mismo alimento de Jesús para nosotros, porque si somos lo que comemos y queremos ser cristianos, queremos ser Cristos, queremos ser pequeños Cristos andando por las calles de nuestra comunidad y de Venezuela, necesitamos copiar a Jesús lo más posible y sobre todo en su alimento. Y más si creemos en esto de que somos lo que comemos y que lo que comemos ayuda a reflejarse en nuestra imagen, en lo que damos a mostrar a los demás. Igualmente, si no estamos comiendo lo mismo que Jesús, difícilmente vamos a reflejar de Jesús a otros. Así que nosotros necesitamos adoptar también que alguien nos ha enviado. Si vamos a a Juan 20, capítulo 20, búsquelo allí en su Biblia, por favor. Yo lo voy a buscar en la mía. A Juan 20. Juan 20, versículo 21 dice, la paz sea con ustedes, repitió Jesús, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces a nosotros también alguien nos ha enviado. Por eso digo que esta comida no es solamente una comida opcional para una buena dieta. Es la comida que Dios nos dejó a nosotros, es la comida que Jesús nos dejó a nosotros, así como esa comida que Jesús dice en Juan 4:34 es la comida que le dejó al Padre. La comida que nos dejó a Jesús a nosotros es la misma. Jesús nos ha enviado. Así que debemos, así como Jesús tomó la voluntad del Padre por encima de la tuya, nosotros debemos tomar la voluntad de Jesús por encima de la nuestra. Y aún cuando hay algo que nos duela hacer, aún cuando necesitamos sacrificarnos a nosotros mismos constantemente y decir, Señor, yo quisiera no hacer esto, o me cuesta hacer esto, o no puedo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y por último, necesitamos entender que tenemos una tarea por cumplir antes de morir. Y esa tarea, esa obra que necesitamos terminar es hacer discípulos de todas las naciones. Mateo 28 está explícito, la gran comisión. Y yo creo que usted ni siquiera necesita que yo se la repita, pero está Mateo 28 del 18 al 20. Allá está la gran tarea que nos encomendó Jesús. Entonces, así como Jesús tiene ese alimento que es cumplir la voluntad del que lo envió y terminar la obra, nosotros también tenemos un alimento que no solamente es opcional, sino que es parte de nuestra dieta, debe ser parte de nuestra dieta como cristianos. Es parte de nuestra dieta que debemos de tener como esa nueva cultura del reino que ahora vive en nosotros. La necesitamos. Saber que alguien nos envió. Saber que ese alguien tiene una voluntad y es que nos sacrifiquemos por Él, así como Él se sacrificó por nosotros. Y por último, que terminemos la obra que Él nos ha encomendado. Que llevemos a cabo esa obra que Él nos ha encomendado, que es hacer discípulos de todas las naciones. Si no comemos de esto, si no vamos a la Biblia y comenzamos a ver cuál era el alimento de Jesús, a llenarnos del alimento de Jesús, difícilmente vamos a reflejar de Jesús a otros, mis hermanos. Si yo me quiero ver bien, necesito comer bien, porque eso es el 80% de una buena dieta y de un
físico saludable. Entonces, si yo quiero mostrar de Jesús y no estoy invirtiendo el 80, el 70% en su alimento, en llenarme de conocer su voluntad, en llenarme de saber cómo hacer discípulos y hacerlo, no voy a reflejar a Jesús, mi hermano. Así que la conclusión de hoy es que podamos agradar al Padre de la misma manera en que Jesús lo hizo, porque es para lo que Él nos creó. Ahí está un alimento que nosotros necesitamos tomar y hacer nuestro. Y los invito, mis hermanos, a que ustedes puedan profundizar mucho más en este pasaje y profundizar en ese alimento. Que si no nos alimentamos de Jesús, nos morimos. Si no nos alimentamos de Jesús, o cómo se alimentó Jesús, no vamos a poder llevar a cabo y cumplir la voluntad del Padre.